Buenos días, buenos días. Buenos días. Aquí vamos a estar estudiando aquí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. 4. Vamos a ver si ya empezamos ya. Sí, vamos a comenzar ya. Ok. Primera de Pedro, capítulo 4. Este capítulo tiene 19 versículos. Ok. Entonces aquí vamos a ver cómo es que sufriendo por hacer bien, por hacerle bien, muchas veces nosotros sufrimos, nosotros tenemos que recordarnos de que Jesucristo eh, sufrió por hacerle bien y siempre vamos a tener dolor por eso. Ok. El apóstol Pedro aquí nos exhorta a todos nosotros los creyentes a enfrentar el sufrimiento. Tenemos que enfrentar el sufrimiento, pero no como un castigo, sino como una oportunidad para identificarnos como Cristo, porque Cristo sufrió. Entonces nosotros cuando estemos sufriendo tenemos que identificarnos con Cristo. Explica también que el sufrimiento por causa de la justicia es parte de la vida cristiana y que la gracia de Dios nos ayuda a perseverar a través de estas pruebas. En este pasaje nos recuerda que el sufrimiento puede tener un propósito divino y también nos puede enseñar a confiar más en qué, confiar más, mucho más en Dios, en todas las pruebas que nosotros podamos tener. A esas personas que están enfrentando dificultades y persecuciones, Pablo les enseña, mira, Pablo no, discúlpenme, no, Pablo no, Pedro les enseña que ofrece un consuelo y esperanza, de que hay un consuelo y que hay una esperanza. Y asegura que nuestro sufrimiento, que el sufrimiento no es en vano. No es en vano, ¿por qué? Porque Dios lo está mirando y es ante los ojos de Dios. Esta clase nos va a enseñar que, aunque el sufrimiento puede ser doloroso el sufrimiento, puede ser doloroso el sufrimiento y desconcertante, pero también por medio de a través de él, por medio de él, a través de Dios, a través de él, Dios nos va dando, Dios nos va conformando, Dios nos va dando fuerza a cómo nosotros podemos permitir y experimentar todo eso. ¿Para qué? Para su gloria. El sufrimiento por el bien en nuestras vidas puede llevarnos a una intimidad más profunda. ¿Con quién? Con Cristo. Cristo, Cristo es el modelo de sufrimiento por el bien. Su sufrimiento en la cruz no solo abrió el camino para nuestra redención, sino que también nos ofrece un camino para comprender nuestro propio dolor. En todo el relato bíblico, Cristo soportó injusticias y sufrimiento para cumplir ¿qué? El plan de redención, lo que da sentido a nuestro sufrimiento de hoy. En este capítulo, que es el capítulo 4 y el 5, tratan sobre la gracia de Dios en el sufrimiento. Pedro ha tocado el sufrimiento cotidiano que enfrenta el cristiano, por ejemplo, reproches, las acusaciones, pero ahora les dice a sus lectores que una prueba de fuego, de persecución oficial, está a punto de venir sobre ellos. En este capítulo le da tres maravillosos y benditos beneficios que pueden venir a los cristianos cuando pasan por el sufrimiento en la voluntad de Dios. El sufrimiento purifica al santo. Eso lo vamos a ver.
versículo 1 al 6. El sufrimiento unifica a la iglesia. Lo vamos a ver del 7 al 11. Y el sufrimiento glorifica al Señor. Lo vamos a ver desde el 12 al 19. El sufrimiento purifica al santo. Lo vamos a ver aquí del versículo 1 al 6. Primera de Pedro, capítulo 4. Por tanto, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ámense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, y habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgias, embriagueces, abominables, idolatrías, y en todo esto se sorprende de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Ok, cuando la vida es fácil, nos deslizamos hacia el descuido y el pecado. Pero el sufrimiento cambia nuestros valores y metas. La prueba de fuego es un horno que purifica el oro y permite que Dios quite la escoria. Porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como si refina la plata. Esto es lo que el sufrimiento hace por nosotros. Nos identifica con Cristo. El sufrimiento nos identifica con Cristo. Él sufrió por nosotros para salvarnos del pecado. Al sufrir por Él y con Él, aprendemos a odiar el pecado y amarlo más a Él. Pero los anima a tener la mente de Cristo y darse cuenta de que su identificación con Cristo significa la victoria sobre el pecado. Esta es la visión de Pedro de Romanos 6. Nos recuerda que la vida es corta. Pablo nos recuerda, Pedro nos recuerda que la vida es corta. En el versículo 2 al versículo 3, damos la vida por sentada hasta que tenemos que sufrir. Entonces nuestros valores cambian. Qué necio es que el cristiano desperdicie el resto del tiempo corriendo por el mundo y pecando. Hay una mejor manera. En lugar de vivir en la voluntad de hombres y pecaminosos, debemos vivir en la voluntad de Dios. El versículo 4 y 6 nos señala acerca del juicio de Dios. Un cristiano vive según el juicio de los hombres, a según el juicio de Dios. El mundo piensa que es extraño que ya no unamos a ellos en el pecado y hablan mal de nosotros. Pero su maledicencia no nos perturba. Dios los juzgará algún día. Ellos se darán cuenta a él. El versículo 6 puede parafrasearse de esta manera. Hay personas ahora muertas físicamente, pero vivas con Dios en el Espíritu, que fueron juzgados por el mundo, pero oyeron el Evangelio antes de morir y creyeron. Sufrieron y murieron a causa de su fe, pero están viviendo con Dios. Es mejor sufrir por Cristo e ir a estar con Dios que seguir al mundo y perderse.
¿Ok? No hay conexión entre el 4 y el 6, entre el capítulo 4, versículo 6, y ni hay ninguna sugerencia de una segunda oportunidad para los perdidos después de la muerte. Es importante que los cristianos se amen con la misma actitud hacia el mundo, el pecado y el sufrimiento que Jesús tuvo mientras estuvo en la tierra. Si enfrentamos el sufrimiento sin una actitud espiritual, el sufrimiento nos amargará en lugar de purificarnos. Se lo voy a volver a repetir. Es importante que nosotros los cristianos amen, nos amemos con la misma actitud hacia el mundo y el pecado y el sufrimiento que Jesús tuvo mientras estuvo en la tierra. Si enfrentamos un sufrimiento sin una actitud espiritual, el sufrimiento nos amargará en lugar de purificarnos. Mm. El sufrimiento unifica a la iglesia, pero a fin de todas las cosas se acerca sean, las cosas se acercan, pero a fin de todas las cosas se acercan. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitudes de pecados. Sean hospitalarios los unos con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de multiforme gracias de Dios. El que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro repite la exhortación: sean prudentes y serios. Les recuerda que Cristo viene pronto y que en medio del sufrimiento los santos tienen unas responsabilidades los unos para con los otros. La oración es una de ellas. También lo es el amor ferviente. La palabra ferviente aquí significa extendido. El amor cristiano nunca llega a un punto de ruptura. Ya es bastante malo como cuando el mundo acusa a los santos no deberían acusarse unos a los otros. El amor ayudará a cubrir los pecados de los santos. El amor no limpia el pecado, pero sí lo cubre en el sentido de que no andamos hablando de los pecados de los demás. Se lo voy a volver a repetir. El amor ayudará a cubrir los pecados de los santos. El amor no limpia el pecado, pero sí lo cubre en el sentido de que no andamos hablando de los pecados de los demás. Pero exhorta a estos cristianos a abrir sus hogares, así como sus corazones. La hospitalidad cristiana es una bendición olvidada en la iglesia moderna y necesitamos, necesitamos restaurarla. Finalmente, los cristianos necesitan servir al Señor a pesar de la persecución, ministrando sus dones como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme, multiforme aquí también significa multicolor, multicolor variado. La gracia de Dios puede satisfacer cualquier necesidad o coincidir con cualquier color que pueda surgir. Dios nos da dos dones y la fuerza para usar todas las cosas para su gloria. El sufrimiento, el sufrimiento glorifica al Señor. El sufrimiento glorifica al Señor. Vamos a ver lo que nos va a decir Pedro aquí, el versículo 12 al 19. Amados, no se sorprendan del fuego del prueba que en medio de ustedes han venido
para probarlos como si alguna cosa extraña les tuviera acontecido. Antes bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjanse para que también la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino como tal glorifica a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, siendo el bien. Esperan pruebas, se esperan pruebas, se esperan pruebas, se esperan pruebas, aquí en el versículo 12. Las pruebas no son ajenas a la vida cristiana, son de esperarse. Las pruebas que son parte de la voluntad de Dios no son advertencias de que lo estamos desobedeciendo, son las herramientas de Dios para perfeccionar a los suyos. Hay que regocijarse cuando las pruebas vengan, hay que regocijarse. Eso lo podemos ver aquí, en versículo 13 y el 14. Cuando viene la prueba, estamos sufriendo por su causa y compartiendo el sufrimiento con él. Porque a ustedes que se le ha concedido amor de Cristo, no solo creer en él, sino también sufrir por él. El sufrimiento que soportamos ahora no es más que un preludio de la gloria que compartiremos en su vida, en su venida. Además, el Espíritu de Dios reposa con poder refrescante sobre el creyente que sufre. Cuando los tres jóvenes, no se recuerda cuando los tres jóvenes entraron en el horno de fuego, tenían fe. Ellos tenían fe de que Dios podía librarlos de ellos. No solo los libró, sino que caminó con ellos. No solo los libró, sino que estuvo ahí con ellos, ahí también. Que lo vieron. Eran tres y después vieron cuatro. Ahí Dios caminó con ellos. No se avergüencen, no se avergüencen de las pruebas, no se avergüencen de las pruebas. Aquí el versículo 15 al 16 dice, no se avergüencen de las pruebas. La ley, la ley romana exige que cada ciudadano jurara lealtad al emperador una vez al año. El ciudadano ponía una pizca del incienso en alta propiedad y decía, César es Señor, pero el cristiano confiesa que Jesucristo es el Señor. Los creyentes se negaron a inclinarse ante César. A veces el funcionario romano escribía el nombre de Cristo en el suelo y en una pared y le pedía al cristiano que lo escupiera. Y si el cristiano se negaba, era arrestado y juzgado y quizás asesinado. Al llevar el nombre de Cristo, los cristianos eran avergonzados ante sus amigos. Pero qué nombre glorioso para llevar. Es un nombre más alto que cualquier otro. Cuando estemos en las pruebas, tenemos que testificar. Tenemos que testificar. Vamos a ver aquí lo que nos va a decir Pedro, el versículo 17 al 18. Si Dios envía pruebas a la iglesia ahora, esta es evidencia de que algún día juzgará a los perdidos. Nosotros tenemos nuestras pruebas ahora y nuestra gloria después. Los perdidos tienen su gloria ahora y su sufrimiento después.
El único cielo que el pecador perdido conocerá está en la tierra hoy. Dios comienza su juicio en su casa. Maten, maten a viejos, jóvenes, doncellas, niños, mujeres, hasta el exterminio, pero no toquen a ninguno sobre quien esté la señal. Comenzará por mi santuario, comenzaron pues por los ancianos que estaban delante del templo. Si las persecuciones por el nombre de Cristo es solo el comienzo de las pruebas, entonces, ¿qué sucederá cuando llegue el momento de que los perdidos sean juzgados? Los justos creen, los justos, los creyentes, ¿no? Los creyentes son salvos con dificultad. ¿Qué esperanza hay para los impíos? ¿Qué esperanza hay para los impíos? Si el justo es recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Encomiéndese a Dios. Encomiéndese a Dios es lo que trata el versículo 19. Encomiéndese a Dios. La palabra para encomendar usada aquí es un término bancario. Se refiere al acto de dejar una cantidad en depósito para su custodia. Se relaciona maravillosamente con la ilustración del oro en el capítulo 1, versículo 7. Dios envía la prueba de fuego para quemar la escoria y nos escondemos y nos escondamos a Él y nos encomendamos a Él para su custodia, sabiendo que Él no puede fallarnos, podemos estar seguros de que Dios pagará intereses sobre nuestro depósito. Pero nótese que nos encomendamos a nosotros mismos en hacer el bien. Es decir, no encomendándonos a Dios al obedecer su palabra. Esta es una entrega diaria y horaria, viviendo para agradarle y sirviendo a los demás. Los cristianos pasarán por pruebas de fuego antes que Cristo regrese. La situación mundial no mejorará. Las actitudes hacia los cristianos no mejorarán. El mundo siempre ha odiado el nombre de Cristo y continuará odiándolo. Si nos identificamos con el nombre de Cristo, el mundo nos odiaría. Si el mundo los odia, sepan que a mí, que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mis palabras, también guardarán las de ustedes. Pero todo, pero todo eso les hará por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si nos comprometemos, escaparemos de la persecución, pero también perderemos la bendición y la gloria de compartir el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento en la vida del creyente es una parte esencial del camino hacia la glorificación. Y es a través de este sufrimiento que podemos encontrarnos más cerca de Cristo y ser testigos de su gracia. Bueno, ya para finalizar aquí, le voy a hacer una anécdota que me sucedió a mí una vez. Una vez me sucedió de que me tocaron la puerta unas personas de la iglesia. Entonces me tocaron la puerta y yo le abro. Entonces me vienen con un folleto diciéndome, para de sufrir, para de sufrir. ¿Y cómo es eso que usted me está diciendo a mí de que pare de sufrir? ¿Cómo que pare de sufrir? Jesucristo, que Jesucristo sufrió. Y la misma Biblia lo dice, que nosotros tenemos que sufrir. Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí de que para de sufrir? Me está diciendo una cosa que es contraria a lo que dice la Biblia. Entonces,
Cuando hay una persona que me dice a mí cualquier cosa que es contrario a lo que dice la Biblia, ya yo no le escucho más y ni quisiera que esa persona me hablara más y ahí se terminó la conversación porque ninguna persona me puede decir una cosa que sea contraria a lo que dice la Biblia. La persona que me diga a mí algo que sea contrario acerca de la Biblia, yo a esa persona no le escucho más, ni quisiera de que me hablara más porque no quiero tener confusiones con las cosas de Dios. Así que ahí nos vemos y espero de que hayan tenido un bonito día, que tengan un bonito día y que Dios esté con ustedes. Bye.